y Luis Abinader, un acuerdo que firmaron ellos dos antes de que incluso Luis Abinader ganara las elecciones en el 2020. Un acuerdo secreto que firmaron ambos para Leonel Fernández apoyar a Luis Abinader, ya que estaba confirmado que él iba a salir del PLD y que iba a formar un partido nuevo, como así mismo lo hizo, la Fuerza del Pueblo. Él se asoció a Luis Abinader a principios del 2019, ya cuando él sabía que iba a tener que salir, o sea, ya él había salido. Él salió prácticamente como a finales del 18, pero ya ese acuerdo de ellos estaba firmado desde muy antes. Yo diría que finales del 18 a comienzo del 19, por eso se llama el proyecto 19. Como Leonel sabía que con ese partido nuevo que él tenía no iba a poder rápidamente competir en las elecciones del 2020 ni del 24, que le llevaría tiempo, pues lo que hizo fue que llegó a un acuerdo con Luis Abinader de que lo iba a apoyar para que él sea el presidente en el 2020 y también en el del 2020 al 24 y del 24 al 28. Mientras eso le daba tiempo a él para él construir un partido que prácticamente no lo tenía, de tener dirigentes por todo el país, de fortalecerlo, de llevarlo de un 5% a un 30% por lo menos, como pasó en las elecciones pasadas. Parte del acuerdo también, correcto, parte del acuerdo también incluía que Luis Abinader le iba a ayudar a que el partido crezca. Y así pasó. Él ayudó a que Luis Abinader ganara en el 20. Y en las elecciones municipales del mismo 20, el acuerdo incluía también que Leonel Fernández recibiría varios senadores, varios diputados y varios alcaldes. Como así pasó que Leonel Fernández ganó como 2 senadurías o 3 y muchos diputados y muchos alcaldes. Y Leonel se ha dedicado en estos 5 años y hasta el mismo 2028 a fortalecer a la Fuerza del Pueblo para que se convierta a la Fuerza del Pueblo en el partido número 1 para obtener la presidencia en el 2028. Incluso Luis Abinader le levantó la mano en un acto que hizo, confirmando de que el acuerdo seguía y de que él no lo iba a traicionar, de que iba a hacer todo lo posible porque Leonel Fernández llegue a la presidencia en el 2028, como se hizo originalmente el acuerdo entre ellos dos. Leonel Fernández hizo todo lo posible para que él ganara en el 2020, porque sin la ayuda de Leonel Fernández hubiese habido una segunda vuelta, y en una segunda vuelta no se sabe qué iba a pasar si Luis Abinader, incluso el mismo Luis Abinader no pensaba que iba a ganar en primera vuelta, pero finalmente lo logró gracias al acuerdo del 19, como yo le llamo, el proyecto 19, proyecto 19-28, que era hacer a Luis Abinader presidente en el 20, del 20 al 28. Ok. Claro que sí, del 20 al 28. Y en el 28 entonces sumiría Leonel Fernández.
ninguno de de los precandidatos del PRM tiene ningún chance. El único que puede hacer que el PRM quede en el poder es Luis Abinader, porque los presidentes saben cómo quedarse. Aunque no tengan los votos suficientes, empiezan a manipular como lo hacen. Aquí los presidentes ganan por 4, pero se quedan por 8. Porque normalmente en la reelección los presidentes ya tienen el poder en la mano y pueden quedarse 4 años más. Incluso optar por un tercer periodo, como lo iba a hacer Danilo Medina en el 20, pero por presiones internacionales no lo pudo hacer. Así que Luis Abinader va a cumplir el pacto finalmente con Leonel Fernández, y Leonel Fernández será el presidente en el 2028 junto con la Fuerza del Pueblo. Lo dio mal. No, lo dio mal. Fernández vino del mismo PRM, de los precandidatos. Como ellos conocen parte de este plan, quisieron dividir a la Fuerza del Pueblo con eso, con lo de Omar. Pero todo lo que Omar ha logrado políticamente es gracias a Leonel Fernández. Fue diputado gracias a Leonel, fue senador gracias a Leonel. Omar Fernández no tiene categoría política para ser ni siquiera regidor. Todo lo que él ha conseguido políticamente hablando es gracias a Leonel. Ese marketing que le hicieron fue mucho dinero que los presidenciables regaron a muchísimos comunicadores para que enaltezcan la figura de Omar Fernández. Y no solamente vino de parte también del PRM, también muchos sectores empresariales le pagaron a muchísimos comunicadores para que vayan promocionando la figura de Omar Fernández, ya que estos sectores empresariales no trabajan para corto plazo, sino que trabajan para largo plazo. Ya ellos quieren buscar un sustituto, porque ellos saben ya que Leonel Fernández será presidente en el 28, pero ya ellos están pensando en el 36. Ok. Ya ellos están pensando quién va a ser el presidente en el 2036, 2032, 2036. Pero si a Leonel llegara a la presidencia en el 2028, Leonel Fernández va a ser el presidente en el 2032 también, porque eso es lo que pasa. Ningún presidente llega por 4, porque es muy difícil para un presidente llegar al poder y quedarse solamente por 4 años. Ellos tratan siempre de extender a lo más posible el periodo por 4 años más, y como están en el poder pueden utilizar todos los recursos del Estado, como lo hacen todos, que se quedan. El único que no lo pudo hacer fue Hipólito Mejía en el 2004, porque no tuvo la estrategia política que conlleva ese evento de quedarse en el poder. Aún con la crisis se podía quedar, porque los presidentes saben cómo quedarse. Ok. Sí, la crisis del dólar y de los bancos que quebraron. Él intentó incluso quedarse, pero sacó un 32%. Un 32% por ahí sacó. Y Leonel Fernández, que venía de ser el mejor presidente dominicano en la historia de la República, 96-2000, pues en el 2004 llegó y ganó muy fácilmente, a pesar de que hubo cierta persecución política en el gobierno de Hipólito, que inclusive intentaron enjuiciarlo.
intentaron enjuiciarlo y el mismo Félix Bautista cayó preso. Hubieron varios funcionarios del gobierno de Leonel Fernández, 96.000, que cayeron presos. Claro. Sí. Félix Bautista estuvo por un tiempo preso en el gobierno de Hipólito. Incluso se dice que Hipólito perdió porque habló de que de que perdió en el 2012 porque dijo que al llegar al poder lo iba a meter preso de nuevo, y se habla de que se hizo todo lo posible para que Hipólito no llegara a la presidencia nuevamente en el 12. No fue por lo que él dijo de la trabajadora, de que se robaban la carne en la casa de familia. No, hombre, eso fue un chisme. Un chisme. No, ¿qué le va a importar al dominicano eso? Él perdió porque se hizo todo lo posible de parte de Leonel para que Danilo gane. Y el mismo Danilo también hizo su trabajo. Claro, porque el PRD hoy, PRM, cuando llega al poder se convierte en una plaga. Por eso duran tanto para llegar al poder, porque mientras la gente se esté acordando de su malo gobierno, pues, correcto, de su malo gobierno, lo están rechazando. Ahora cuando salga va a durar mínimo 20 años. 20 años fuera. Sí, claro, el PLD ha sido el mejor gobierno que ha pasado por la historia. De la historia del país. Superando los gobiernos de Balaguer y hasta los de Trujillo, en materia de progreso social para el país. Pues sí, ese fue el acuerdo 19, que se hizo entre Leonel entre Leonel y Abinader, para que Leonel Fernández vuelva a la presidencia en el 2028. Claro. Omar tendrá chance, pero será a partir del 2040 por ahí. Porque después que salga la Fuerza del Pueblo, de seguro que volverá el PLD de nuevo. Cuando salga la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo en el 36, posiblemente ya el PLD esté fortalecido para esa época y vuelva al poder, porque la gente todavía se va a estar acordando del PRM y su desastroso gobierno. Claro. Así es. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí por el día de hoy. Nos veremos en la próxima. Por aquí por Orlando Radio TV, con otros análisis políticos y también deportivos,
farándula. Aquí hablamos de todo, farándula, deporte, política, informaciones del día actualizadas. Bye.